Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30, capítulo 28, versículo 7. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si el simplemente mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Decimos: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Decimos: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Decimos: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Decimos: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Hermanos, ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivimos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Proclamación del Evangelio. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó:
Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Mateo nos trae un hermoso pasaje de la vida de Jesús que nos enseña en qué consiste el perdón y cómo debemos practicarlo. Y todo se da cuando Pedro le pregunta al Señor si una vez recibe ofensa de su hermano, ¿cuántas veces tiene que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y es que en la ley de Moisés se imponía que todo hermano debía perdonar hasta 7 veces las ofensas de un hermano. Pero nuestro Señor Jesús, que había venido no a abolir la ley, sino a darle plenitud, le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y este número significaría que también es finito el número de veces que deberíamos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Pero Jesús lo tomó para significar lo contrario, que no nos conformáramos solamente con las 7 veces que prescribía la ley, sino con muchas más, lo que traducido en otras palabras significaría que debemos perdonar siempre y en todo momento sin importar el número de ofensas. Y procede a ilustrar esta enseñanza con una historia que trae a colación, que fue la del rey que quiso ajustar las cuentas con sus deudores, y muestra cómo le perdona una gran deuda a uno de sus súbditos. Pero éste no tuvo la misma compasión que mostró su señor con uno que le debía una insignificancia, 100 denarios, que para la época no era mucho dinero, al cual encuelló y llevó a la cárcel para que le pagara todo lo que le debía. Y ya sabemos cómo termina esta historia. Hermanos, detengámonos un momento a pensar si nosotros no somos ese mal criado al que el Señor le ha perdonado todo lo que le debía. En cambio nosotros no tenemos esa misma bondad o ese corazón tierno de perdonar una ofensa, por grande que sea, de un hermano. Y no solamente pensemos en los hermanos de sangre o carnales, sino en los hermanos en la fe.
Y si podemos perdonar a un extraño, con mucha mayor razón debemos perdonar a aquellos que son nuestra sangre. Porque si no lo hacemos, nos va a ocurrir lo que le ocurrió a ese criado malvado que no quiso perdonar esa pequeña deuda. Nuestro Señor nos cobrará hasta el último céntimo que le debamos, así ya nos haya perdonado las faltas cometidas. Por esto, y teniendo presente lo que nos dice el salmista, que el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, nosotros debemos ser imitadores de Dios en este aspecto, tener compasión, ser misericordiosos y calmar nuestra ira y ser clementes frente a cualquier ofensa que hayamos recibido de parte de uno de nuestros hermanos. Por ello es que debemos vivir la palabra de manera auténtica, verdadera, no una farsa, no una máscara, sino, si nos mostramos piadosos, ser verdaderamente piadosos. Si nos mostramos compasivos, ser verdaderamente compasivos de corazón. Y no solamente cuando nos conviene mostrarnos como excelentes personas. Por todo esto, es que debemos hacer vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, hermanos, les deseo un bendecido, reparador, misericordioso y agradable día domingo en Cristo Jesús.